Bienvenidos a una entrega más de respuestas. Hoy vamos a seguir desarrollando la serie que iniciamos hace unas semanas titulada El gobierno, la economía y la ciencia a través del lente de Dios. Nuestro tema de hoy, la economía nacional, una perspectiva bíblica. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y yo quiero decir desde el inicio que obviamente no es una clase de economía que vamos a estar dando, o de macroeconomía. Lo que queremos hacer es ver algunas cosas que Dios tiene que decir en su palabra que se relacionan precisamente con el gobierno, la economía, la ciencia y en este caso en particular, qué es lo que Dios o qué es lo que nosotros podemos descubrir en la palabra de Dios que tiene relación con la economía nacional y que nos puede ayudar a interpretar qué puede estar bien o mal en la economía nacional a la luz de la palabra de Dios. Y desde el punto de vista de la Biblia, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos encontrar en la Biblia? ¿Una defensa de la libre empresa o una defensa del comunismo o un silencio de ambas? Yo creo que ha habido mucha confusión en este sentido. Mucha gente piensa que como el comunismo se encarga de ciertas necesidades básicas del hombre, como es su salud, la educación, el transporte, la alimentación, que la Biblia estaría más en favor de un comunismo, e incluso hablan de que la iglesia primitiva, todo el mundo tenía las cosas en común. Lo que ellos pierden de vista es que hay una diferencia gigantesca entre un sistema y el otro. Es cierto que en la iglesia primitiva hubo grupos que tenían todo en común, pero eso resultó después de un cambio de corazón, un cambio interno, y entonces la persona voluntariamente, en vista del cambio que se había producido, con otras personas también cambiadas, comenzó a compartir sus posesiones. Eso no es el comunismo. El comunismo es un sistema impositivo, obligatorio, mandatorio, que no solamente te fuerza a ti a quedarte en lo que originalmente era tuyo, sino que tú tienes que adoptar sus valores. Y entonces ahí es donde tenemos que ver la diferencia. Tú hablas de la iglesia primitiva, pero yo me pregunto, cuando Dios creó al hombre, Él y le dio sus leyes, ¿no coartó su libertad? Dios no coartó la libertad del hombre. De hecho, le dio tanta libertad a Adán y Eva que ellos terminaron desobedeciéndole. Hasta ellos tenían esa libertad. Dios pone al hombre y le da un sentido de mayordomía. Él tenía la creación, tenía que administrarla, hacerla fructífera, tenía que multiplicarse y hacer que la creación se multiplicara. Todo eso bajo una mayordomía. Pero Dios le dio libertad. Entonces, no es posible que el Dios que le dio libertad a Adán y Eva hasta el punto de permitir su desobediencia fuera a aplaudir ahora a un régimen caído, pecaminoso, que vaya a coartar la libertad del hombre en el ejercicio de su vida diaria, algo que el mismo Dios ni siquiera hizo en la creación. De manera que no creemos para nada que la forma de la iglesia primitiva compartir todas sus propiedades tenga ninguna relación o guarde ninguna relación con un régimen socialista o comunista. Si no es el régimen socialista, entonces sería la libre empresa. ¿Cómo afirma la Biblia la libre empresa, Miguel? Bueno, yo creo que lo hace de diferentes maneras. Yo voy a comenzar con la manera indirecta para luego ir a la forma directa. Cuando Dios crea la nación de Israel o se propone crear la nación, lo primero que hace, le da una constitución de 10 leyes de donde se derivarían todas las demás leyes. Una de esas leyes dice: no hurtarás, no robarás. Bueno, si yo no te puedo robar, eso implica que estoy reconociendo que tú tienes algo que no es mío. Ahí hay un reconocimiento indirecto de la propiedad privada, y yo no creo que es tan indirecto, pero para algunos que lo ven así. Por otro lado, en esos 10 mandamientos yo encuentro otro de los mandamientos que me dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, el asno de tu prójimo. Hay un reconocimiento directo de que hay una cosa que a mí no me pertenece. No es solamente que no me la debo estar robando, yo ni siquiera debo estarla codiciando. Es una protección precisamente, no solamente de mi corazón, pero es una protección del orden civil de la nación, porque sin respeto a la propiedad privada se hace imposible poder habitar en este mundo de este lado de la gloria. Es increíble que las primeras 10 leyes que Dios le da al hombre, 2 tienen incidencia en lo que es la propiedad privada del ser humano. Considerando esto que acabas de decir, ¿cuál entenderías tú entonces que son los peligros de abolir esa propiedad privada? Bueno, por un lado, lo hemos visto en la historia, el gobierno se adueña de todo. Cuando el gobierno se adueña de todo, el gobierno pasa a dominar tu vida, controlar tu vida, algo que
Dios no le ha dado la potestad a los gobiernos para hacer eso. De hecho, Francis Schaeffer, uno de los grandes pensadores del siglo XX y analista cultural y teólogo, una de las cosas, alguien le preguntó en una ocasión que cuál era el mayor peligro. Creo que fue R.C. Sproul, otro teólogo más joven, le preguntó en una ocasión que cuál era el peligro mayor de Estados Unidos, y él, sin pensarlo dos veces, dice: el estatismo, la habilidad del gobierno de querer controlar todo lo que es la vida privada del individuo. Y lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando eso pasa, el gobierno controla lo que tú debes comprar, lo que tú debes consumir, lo que tú debes vender, cuándo lo hace, cómo lo hace, si lo puedes hacer. Eso coarta completamente la libertad del hombre, que está entonces irrespetando lo que es la imagen de Dios en ese hombre. Dios tiene otro sistema y tiene otros valores de cómo evaluar eso, cómo enjuiciar eso, cómo juzgar eso. Hace un momento mencionaste los 10 mandamientos. ¿Te viene a la mente algún otro pasaje bíblico que avale lo que es la propiedad privada? Sí, definitivamente. Yo creo que podemos citar una serie de ellos ya en términos prácticos de la vida diaria. Déjame mencionarte en el libro de Deuteronomio 23, del 24 al 25. El texto dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Aquí está Dios dándole instrucciones al pueblo judío de este lado del Jordán, que iba a entrar a la tierra prometida y se iba a encontrar con personas que tenían propiedades privadas, por un lado. Y por otro lado, dentro del mismo pueblo judío iba a haber personas que iban a tener propiedades privadas. Y él dice: cuando tú veas vamos a usar términos de hoy, la finca de tu prójimo, si tú tienes hambre, yo voy a reconocer la necesidad de tu sobrevivencia. Tú puedes tomar tu mano y comer del fruto. Lo que tú no puedes ponerla en un cesto y llevártela para luego comercializarla, venderla, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy reconociendo es tu necesidad de sobrevivencia, pero yo también estoy reconociendo el derecho a la propiedad privada del otro. Él no te ha dado el derecho de servirte de ella. Entonces ahí tú ves una indicación práctica dada por Dios de cómo respetar lo que es del otro, que no es mío. Deuteronomio fue un libro escrito, su contenido tiene que ver, el contenido de este libro tiene que ver con las instrucciones que Dios da 30 a 60 días antes de cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. De manera que Dios le estaba tratando de enseñar al pueblo cómo vivir una vez ellos cruzaran el Jordán, y eso es importante que nosotros lo reconozcamos. De hecho, en Levítico 25-23 tú lees esta otra cita: además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Lo que esto implicaba era básicamente que cuando yo tenía una tierra, yo la podía vender, pero por un tiempo nada más. Cada 50 años se suponía que esa tierra tenía que volver a su dueño original, porque reconocía a Dios como el dueño único de la tierra, y entonces la tierra no podía constituirse en algo de compra y venta. Se te da un derecho temporal. Hay un reconocimiento. Si tiene que volver a los 50 años su dueño original, hay un reconocimiento de esa propiedad privada, porque Dios usa lo que es la propiedad privada, como pudiéramos discutir a lo largo del programa, para incluso probarnos a nosotros como hombres y ayudarnos a crecer y a madurar. Miguel, hace un momento te hablaba de que en los tiempos bíblicos los regímenes totalitarios, la mayoría básicamente eran regímenes totalitarios. Entonces te preguntaba por qué Dios no los mandaba a derrocar. Bueno, Dios nunca ha tratado de propiciar una revolución violenta. No se trata de crear una revolución social violenta, de manera que no tenemos nosotros los cristianos ese aval de parte de Dios, sino lo que Dios quiere es una revolución, pero es una revolución del corazón que termina produciendo una revolución de la forma de pensar del individuo, que eventualmente crea los cambios sociales. Y yo quisiera mencionar, hablando de esos regímenes totalitarios de la Biblia de que tú mencionas, que tenemos que recordar que muchas veces el régimen que recibimos es precisamente un juicio de Dios sobre los habitantes de una nación. El pueblo judío en un momento dado pidió que se le diera un rey, rechazando a Dios como su rey, y Dios se lo da y le da a Saúl. Sin embargo, Dios le anuncia lo que ese rey, Saúl, totalitarista, iba a hacer cuando llegara. Y una de las cosas que hace es precisamente lo que algunos de estos regímenes totalitaristas han hecho, que es quitar la propiedad
privada de los individuos. Mira lo que dice este texto de 1 Samuel 8, del 14 al 18, hablando de Saúl. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños tomará el diezmo y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. Ahí hay una alusión clara a cómo de forma abusiva Saúl estaba quitando a la población sus propiedades, y Dios dice, ustedes pidieron el rey, ahí está el rey que ustedes pidieron, ahora ustedes van a saber la consecuencia de esto, y en ese día clamarán a mí. Lamentablemente yo no le voy a escuchar, por un tiempo no le voy a escuchar. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú experimentes parte del juicio por haber hecho una mala decisión. Pero te das cuenta de cómo Dios ve a muchos de los regímenes totalitaristas, de manera que tenemos que hacer cuidado al interpretarlos. Aunque, insistimos, Dios no nos ha mandado a derrocarlos, eso es una potestad de Dios, pero tenemos que cambiar el corazón y la mente y que eso eventualmente produzca un cambio. Por lo que has dicho hasta ahora, la Biblia está a favor de compartir voluntariamente con los más necesitados, eso es un mandato. Pero no es menos cierto que no debe ser de una manera obligada o forzosa que el gobierno imponga. En el reino de los cielos no existirá, obviamente, la propiedad privada, porque todo es de todos. ¿No sería eso como una especie de comunismo? Bueno, yo creo que de nuevo es bueno puntualizar la enorme diferencia entre esas dos cosas. Porque no es lo mismo decir que el hecho de que yo tenga todo en común, por ejemplo, en el ámbito de la iglesia primitiva, es lo mismo que tener todo en común en el ámbito del comunismo, porque las razones para tenerlas, las intenciones para tenerlas y la forma como se llegó a tener todo en común son totalmente opuestas. Entonces, hablando del reino de los cielos, bueno, si tú sigues leyendo la Biblia hasta el final, llegas al último capítulo, Apocalipsis 22, la Nueva Jerusalén. La primera diferencia es que el rey de esa Nueva Jerusalén es Dios. Un hombre, un ser justo, santo, perfecto, benevolente. Eso no es lo que nosotros tenemos en ninguno de los seres humanos, para no hablar solamente de los presidentes. Número dos, en esa Nueva Jerusalén no hay una sola persona con un corazón pecaminoso. De manera que el celo, la envidia, el deseo de irme adelante, el deseo de aprovecharme de ti, eso no va a existir. Entonces, claro que... El escenario obviamente es perfecto. Es perfecto. Tú no tienes personas responsables y personas irresponsables, uno aprovechándose del otro. No, eso no existe. Y en tercer lugar, algo a lo cual ya habíamos aludido, es que en el régimen comunista no solamente es que yo termino quitándote lo que es tuyo, yo te impongo mis valores anti Dios. Tú no puedes creer en Dios, tú ni siquiera puedes creer que el hombre es creación de Dios, el hombre es materia evolucionada, de manera que no es tan sencillo como un simple cambio de economía. Es toda una cosmovisión completamente diferente y una forma totalmente distinta de pensar, que es forzada y que es contraria incluso a los valores de Dios. Es un antivalor. ¿Qué rol tú entiendes que pudiera tener la propiedad privada en el hombre? Bueno, mira, yo creo que Dios concede la propiedad privada, no es simplemente porque Dios entiende que ese es el sistema que el hombre mejor va a administrar. Porque si fuéramos a pensar en el sistema que Dios ideó, es una monarquía donde Él es rey y todo el mundo pues vive sometido a Él. Bueno, pero tenemos que lidiar de este lado de la gloria con la condición caída del hombre. Entonces la propiedad privada, aparte de permitir la libertad del hombre que Dios le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén, aparte de eso, bueno, prueba el corazón del hombre. En esa observación que Dios hace, unos van a ser responsables y otros van a ser irresponsables. Y Dios va a evaluar y a juzgar. Prueba también la avaricia del hombre, el corazón del hombre. No hay nada mejor que el reconocimiento de la propiedad privada para poner de manifiesto lo que es el pecado del hombre, de su avaricia por el dinero. Entonces Dios puede usar eso. Dios a veces entonces te quita esa propiedad privada, te lleva a la bancarrota. Y ahora Él está probando tu corazón y ayudándote a santificar, de manera que ahora tú has experimentado un cierto juicio,
pero es un juicio que a ti te puede limpiar, que a ti te puede justificar. En ocasiones Dios te bendice con tu propiedad privada, precisamente porque has sido fiel, porque has sido honesta, porque no has hecho las cosas como otros lo han hecho, etcétera, etcétera. Y tú puedes ver entonces que en la economía de Dios, como le llamamos, existe, hay un espacio para esta propiedad y hay algo que Dios puede hacer con ella, porque Él la instituyó de esa manera. Sin embargo, Miguel, cuando vemos, por ejemplo, las parábolas de Jesús y específicamente la de los talentos, vemos que Dios da, en la parábola dice que dio un talento a uno 5, a otro le dio 2 y a otro un solo talento. Prácticamente podríamos decir entonces que Dios da en proporciones diferentes a las personas. No, definitivamente. Nadie puede comparar, por ejemplo, a la riqueza natural de un territorio como el de Estados Unidos, por así decirlo, con la riqueza natural de un desierto. No, claro que hay diferencias. Lo bueno de saber que Dios da de manera diferente es que a la hora de juzgar, Dios no le va a pedir al desierto, a los administradores del desierto, que hayan hecho una productividad tan buena de la tierra como lo que hayan recibido, para ilustrarlo, una tierra rica en recursos naturales. Bueno, a nivel personal ahora, sí Dios nos da en diferentes proporciones, pero en la parábola de los talentos, que dicho sea de paso, cuando tú ves cómo Jesús usó las parábolas, hay un reconocimiento masivo a la propiedad privada sin condenación. Él simplemente se refiere a la diferente forma de administrarla, correcta o no correcta. Pero el que llevó los 5 talentos a 10, él lo aplaude. El que lo llevó de 2 a 4 lo aplaude igual. Y el que lo escondió. Y el que lo escondió fue honesto porque lo escondió, no se lo robó, pero lamentablemente él le quitó el talento. ¿Por qué? Porque él no estaba premiando la holgazanería y la irresponsabilidad de aquel que había recibido y que no había hecho nada con él. Bueno, eso es precisamente, Dios da proporcionalmente de forma diferente, pero no todo el mundo la usa ni con la misma honestidad, ni con la misma transparencia, ni todo el mundo tiene la misma responsabilidad, ni todo el mundo tiene el mismo esfuerzo, y por tanto Dios usa todo este sistema que Él mismo directa e indirectamente, pudiéramos decir, prescribió desde el Antiguo Testamento para medir al hombre, para juzgar al hombre, para evaluar al hombre. Miguel, te dejaba con la pregunta de por qué crees tú que surgen estos gobiernos totalitarios de izquierda. ¿Qué me respondes? En simples términos, el abuso de los poderosos. Tú puedes trazar la historia a lo largo de esas naciones. ¿Qué ocurre? Tú tienes naciones ricas, poderosas, donde la diferencia entre la clase necesitada y la clase poderosa se va acentuando cada vez más, producto de un aumento de la corrupción y una disminución de la clase media que frecuentemente ha servido como amortiguador. Entonces, ¿qué ocurre? Comienzan los reclamos, la insensibilidad se prolonga y se acentúa hacia aquellos que están en necesidad, y llega un momento en que entonces la clase social que está en esa gran necesidad dice, ya está bueno, entonces hay una revuelta, se revela. Nosotros hemos dicho en otros programas, hablando acerca de la responsabilidad del gobierno y demás, que el poder, cuando frecuentemente es abusado. Entonces, el uso del poder lleva al abuso del poder muchas veces, y el abuso del poder lleva a la pérdida del poder. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Bueno, nosotros pudiéramos decir algo similar con la propiedad privada. El uso de la propiedad privada frecuentemente lleva al abuso de la propiedad privada, y el abuso de la propiedad privada ha llevado en la historia de muchas naciones a la pérdida de la propiedad privada con el surgimiento de estos regímenes totalitarios. ¿Por qué? Porque hubo una clase que se hizo insensible, que en vez de aprovechar lo que Dios le estaba permitiendo tener y su abundancia para favorecer a los más necesitados y todavía disfrutar de abundancia, entonces terminaron perdiéndolo todo en un momento dado, precisamente por nunca haber escuchado el clamor del necesitado. A la luz de lo que me vienes diciendo, se me ocurre preguntarte entonces de Estados Unidos. Ese es un país donde la propiedad privada es respetada y de un alto índice de productividad. ¿Tú crees que se ha abusado de la propiedad privada de esa nación? Sí, definitivamente que Estados Unidos, yo creo que las consecuencias que estamos viendo ahora es que mejor hablan de eso. Estados Unidos es un país altamente materialista, es un país que el materialismo lo ha llevado al consumismo, porque han abusado del uso y consumo de lo que es propiedad privada, de lo que yo puedo adquirir, comprar, que
¿Qué ha pasado? Que producto de ese abuso, los individuos y compañías entraron en deudas enormes. Eso produjo recientemente una crisis de bancos, donde bancos quebraron, compañías nacionales importantes como la General Motors, que es una compañía que es un emblema para Estados Unidos, la Chrysler es otro emblema para Estados Unidos, Citibank se vio en graves problemas, Bank of America se vio en problemas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, para no permitir que esas compañías cayeran y las consecuencias fueron mayores, compraron acciones en dos de los bancos principales, Citibank y Bank of America, y General Motors y Chrysler. Pero eso es algo inconcebible en la mentalidad norteamericana hasta el día de hoy. Se suponía que el gobierno no podía tener injerencias en compañías privadas porque estamos moviéndonos hacia el estatismo, que era precisamente lo que Francis Schaeffer estaba tratando de atacar. Bueno, si las condiciones no cambian y si las condiciones con pequeños cambios, puede llegar el momento donde el presidente de Estados Unidos pueda cancelar el presidente de Chrysler o el presidente de uno de estos bancos. Quizá no están ahí exactamente, pero ese momento no está muy lejos. De manera que, ¿qué está ocurriendo? Tú estás perdiendo la propiedad privada de otra manera o el control de ella de otra manera a como lo ha pasado en los regímenes totalitaristas. Wayne Grudem hace un excelente análisis y realmente de su libro La política de acuerdo a la Biblia, donde yo he obtenido alguna de estos datos más particulares con relación a compañías norteamericanas y demás. Y algo similar entonces ha venido sucediendo también en el Medio Oriente, donde vimos que estos nuevos movimientos revolucionarios, después de dictaduras que tenían 25, 30, 40 años en el poder, países petroleros, enormes riquezas acumuladas por estos presidentes y dictadores, y el pueblo sumergido en la pobreza. Mubarak, que acaba de ser depuesto, su fortuna fue calculada en 70 billones de dólares. Estamos hablando de 70.000 millones de dólares. Claro, nosotros hemos visto eso en Latinoamérica también, como países también petroleros, una nación petrolera muy poderosa, con insensibilidad hacia los necesitados, terminó también ahora con un régimen socialista que al país no le está gustando y están perdiendo mucha gente, muchas de sus propiedades privadas. 70.000 millones de dólares, ¿cuántas vidas tú puedes vivir con 70.000 millones de dólares y cuántas familias a la vez? ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? No, y qué contradicción, que el presidente tenga esta fortuna y el país esté sumado en la pobreza. Exactamente. Entonces, Gaddafi se le congelaron en Estados Unidos 30 billones de dólares, 30.000 millones de dólares en una sola nación. ¿Qué vas a hacer con todo este dinero mientras hay una población enorme que está sumergida en la pobreza? Ese es el origen de estos choques sociales que terminan en revoluciones. ¿No sería, Miguel, el tener mucho un pecado en sí? La respuesta es sí y no. Déjame comenzar con el sí para luego terminar con el no. Sí, en el sentido de que cuántas personas en el mundo, aún dentro del mundo cristiano, a quien Dios le ha permitido manejar abundancia, cuántas personas no han terminado manejando pecaminosamente esa abundancia. Bueno, eso hay que buscarlo con lupa, porque lamentablemente el registro está ahí. ¿Ni Salomón? Bueno, Salomón precisamente es un excelente ejemplo. Salomón, Dios le da mucho. Entonces ahí está el no. O sea, el tener mucho no puede ser pecaminoso porque Dios entonces no se lo hubiera dado. Dios no es autor de pecado. Entonces Dios le da mucho a Salomón. Entonces con eso respondemos. Tener mucho no es pecado. ¿Qué hace Salomón con lo mucho que recibió? Pecó enormemente. Yo creo que peor que mucha gente. Lo que implica que para él lo mucho sí se convirtió en gran pecado, no lo supo administrar, a pesar de ser el hombre más sabio del mundo. Entonces, por eso dice el autor de Proverbios 30, versículo 8 y 9, me viene a la mente ahora que es donde habla de que no me des pobreza ni me des riqueza, no vaya a ser que me sacie. Y cuando yo esté saciado, no te busque, me olvide de ti. Pero no me des pobreza tampoco, porque puede ser que yo termine robando o termine haciendo lo mal hecho. Equidad, satisfacción. Yo creo que eso es lo que el hombre necesita. Hablando de todo esto, se me ocurre preguntarte, ¿existe una idea generalizada, sobre todo en el ámbito cristiano, donde muchos creen que Dios ama al pobre y odia al rico? ¿Qué piensas tú de eso?
Totalmente errado. La Biblia en ningún momento habla de que Dios hace distinción en cuanto a su amor para pobres y ricos. Dios le llama la atención de diferente manera a esos grupos en un momento dado, pero claro que no, todos pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El pobre necesita tanta salvación como el rico. Él no necesita menos, el rico no necesita más. Uno necesita tanta misericordia como el otro para ser perdonado y poder entrar al reino de los cielos. De hecho, Dios está interesado en que aun cuando existan esas diferencias, que haya equidad de su justicia. Dios es un Dios justo. Cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos para establecer la nación de Israel, Dios sigue legislando con leyes menores que tenían que ahora funcionar debajo de la gran sombrilla de los 10 mandamientos. Déjame decirte un par de ellas. En Éxodo 23:3, Dios dice, tampoco serás parcial a la hora del pleito. Cuando vayamos a corte, yo no quiero que tú seas parcial de uno sobre el otro. No importa si es rico, pobre, blanco, negro, ese no es el punto. El punto es que mi justicia tiene que dar representada por lo que es verdadero. Entonces ahí tienes uno. Sin embargo, Dios sigue legislando y 3 versículos más adelante, en el 23:6 dice, no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. O sea, ese pobre que está en la corte, no le dañes su derecho. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la corte muchas veces es que el poderoso paga y puede entonces salirse con la suya, perjudicar al pobre y él quedar mejor parado. Y Dios le dice a Moisés, no se te ocurra permitir eso, porque a la hora del juicio, él tiene que tener un juicio justo. No importa contra quién él esté ahí parado en el estrado. Equidad de justicia, ese es el carácter de Dios. Probablemente exista la percepción de que, como la Biblia dice, que va a ser más difícil a un rico pasar por el ojo de una aguja que a un camello. Probablemente entonces que un rico entre al cielo, o sea, perdón, dice la Biblia que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Probablemente por eso exista la percepción de que Dios está como que poniéndosela más difícil a los ricos. Ese es como lo que existe popularmente. Pero Él no se le está poniendo más difícil. Dios está ilustrando con esa imagen, que yo creo que es muy buena, que para tú entrar al reino de los cielos, yo tengo que despojarme de mí mismo. Yo tengo que reconocer a Dios como mi amo, como mi Señor. ¿Qué ocurre? Cuando yo llego a acumular muchas cosas, lamentablemente, esas cosas terminan poseyéndome a mí. Y el hecho de yo tener que deshacerme de esas cosas, yo lo pienso 2 veces antes de abrazar a Dios como mi único y verdadero Dios y ponerlo en el centro. Eso es lo que Dios está diciendo. O sea, no es que Dios tiene una justicia mayor para ellos, es que ellos tienen quizás una dificultad mayor cuando tiene que ver con sus posesiones, en deshacerse de algo que ya había hecho tentáculos, creado tentáculos en su vida. Es a eso que se está refiriendo, no que el estándar de Dios es mayor para ellos y menor para los pobres. Es una mala interpretación de la Biblia, una mala exégesis del texto. Por eso quería mencionártelo, porque es muy común escuchar eso. Buena aclaración. Miguel, hablábamos hace un momento y te preguntaba, ¿cuál es el rol que viene a jugar el gobierno en el desarrollo económico de una nación? Bueno, vamos a tratar de hacer esto por parte. En primer lugar, Romanos 13 nos habla de que el gobierno, el que sea, es un ministro de Dios para castigar lo mal hecho. Eso es como el contexto más directo, la infracción de la ley, que es una de las cosas que más daño le ha hecho a las naciones, la corrupción. ¿Es la corrupción una infracción de la ley? Claro, bueno, una de las funciones de los gobiernos entonces es frenar lo que es la corrupción precisamente por el daño que le hace a la nación. Y cuando le hace daño a la nación, obviamente pues las vidas individuales son afectadas. Yo creo que ahí tú tienes de inicio, hablando de la economía nacional, y para darte algo rápido que puede ser anclado en la Biblia, es que como frenador de lo mal hecho, el gobierno tiene la responsabilidad, o debiera tener, de frenar la corrupción administrativa. El gobierno que sea, en el país que sea, del tipo que sea. ¿Tú crees que los gobiernos han permitido esta corrupción y no han hecho lo suficiente como para frenarla? Claro, lamentablemente. Y el problema está en que, como la corrupción tiene tantas capas y tantos niveles, muchas veces parte de la dificultad en frenarla es que se ha involucrado mucha gente hacia arriba y hacia abajo, pero eso no debiera frenarnos. ¿Cuántas personas pasan por la
administración pública y al final de la administración pudieran decir que terminaron con sus manos limpias. Las hay, pero no son muchas. Mira la diferencia con Samuel. Samuel fue el último juez en la Biblia que era llamado juez, pero era la autoridad civil máxima que ayudaba a administrar a Israel. Y Samuel dice al final de sus días, en el capítulo 12, del 3 al 4, aquí estoy, testificar contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey, o a quién he quitado asno, o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad, y os lo restituiré. Y ellos dijeron, tú no nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. ¿Cuánto pueden decir eso al final de su carrera pública? Dime, aquí ir al pueblo y decirle, dime, ¿a quién de ustedes yo le he quitado? ¿De quién he tomado soborno? ¿Con quién yo me he corrompido? Y que el pueblo pueda decir, no, en este caso Samuel, nosotros reconocemos que tú no nos has quitado nada, tú no nos has tomado nada, tú no has tomado soborno. Bueno, eso es lo que se supone que el gobierno debiera hacer, poder fomentar el que aquellos que pasan por la administración pública pudieran terminar con un testimonio, no solamente que honre a Dios, pero que beneficie al pueblo y del cual el pueblo mismo pueda testificar. Miguel, siempre aquí en Respuestas acostumbramos en nuestro segmento de respuestas literarias a recomendar libros que tengan que ver con el tema en cuestión que estamos tratando. Y este tema sobre la economía nacional desde una perspectiva bíblica, entiendo que es uno muy interesante que a muchas personas les debe interesar para profundizar un poco más sobre este tema. ¿Qué te parece si pasamos a nuestro segmento entonces de respuestas literarias y vemos qué nos tienes para el día de hoy? Adelante. Miguel, vamos a conocer entonces tu propuesta literaria para el día de hoy. Bueno, el primero de los libros quizá no está tan directamente relacionado en cierto sentido a nuestro tema hoy. Sin embargo, hay algo que yo quiero puntualizar y llamar la atención sobre un capítulo en particular. El libro se llama Las consecuencias de ideas, The Consequences of Ideas. Lo que el libro hace es analizar el pensamiento filosófico, forma de pensamiento de muchos grandes filósofos y pensadores a lo largo de la historia que han ido dándole forma a lo que es la sociedad de nuestros días hoy. De manera que indirectamente sí, esto tiene que ver con la economía nacional, porque cosas que filósofos y pensadores del pasado dijeron terminaron produciendo estilos de vida a lo largo de la historia, y esos estilos de vida crearon entonces economías nacionales cuando las personas influenciadas por esas ideas llegaron al poder. Pero uno de los capítulos habla de manera particular del fundador del marxismo, Carlos Marx. Como estábamos hablando precisamente de si la Biblia estaba a favor del sistema comunista o de una libre empresa, bueno, aquí nos va a hablar de cómo el marxismo fue una utopía, la utopía de Carlos Marx. Yo creo que ese es algo que le puede servir a alguien que tenga interés en avanzar un poco más sobre este tema. Pero luego hay una serie de pensadores que tienen que ver con René Descartes, John Locke, David Hume, gente que influenciaron el pensamiento del hombre. Lamentablemente el libro no está en español, está solamente en inglés, y esto es una de las cosas uno de los problemas que estamos enfrentando con estos temas. No es tan fácil encontrar literatura en español para estos temas y pedimos excusas por eso. El segundo libro también está en inglés, se llama Life Work, A Biblical Theology for Whatever You Do Every Day. Una teología bíblica para lo que tú haces cada día. Este libro sí está directamente relacionado al tema de nuestros días. Yo quiero hablar un poquito simplemente de algunos de los temas tratados en el libro. El primero es el paradigma, la falta del paradigma. Cada uno de nosotros tiene una forma de pensar, de cómo las cosas deben ser. Eso forma un paradigma. ¿Dónde está la falta de la falla de ese paradigma que nosotros tenemos, que necesita ser cambiado? El mandato cultural es el tercer capítulo de este libro. Luego hay otros capítulos que también tienen que ver con la economía, la economía de nuestra vida en el día a día. Iglesias sin muros, cómo las iglesias sin muros deben estar influenciando aquello que está de aquel lado de nuestras cuatro paredes. De manera que yo creo que este es un libro bueno para los que están interesados y pueden leer inglés.
que nos va a ayudar a entender un poco más acerca del rol de la iglesia en el impacto de la economía nacional. Seguimos entonces con lo que es el rol del gobierno en el desarrollo económico de una nación, y con frecuencia vemos los gobiernos preocupados por la macroeconomía y la estabilización de la misma. Bíblicamente hablando, ¿cómo analizamos esta responsabilidad de los gobiernos de mantener una economía sana? Bueno, imagínate, déjame irme atrás a la creación. Génesis 1, Dios le dice a Adán y Eva, crecer y multiplicaos, sed fructíferos, sojuzgad la tierra. En otras palabras, pon la tierra a producir. Bueno, ese es el inicio de lo que es la responsabilidad humana. Cuando un gobierno no toma iniciativas, no hace el mayor esfuerzo por estabilizar la economía, ¿qué ocurre? Bueno, hay graves problemas de inflación. ¿Quiénes son los más sufridos en los problemas inflacionarios? El pobre, el más necesitado. Dios dice múltiples veces en su palabra que Él no se va a quedar silente al clamor del necesitado, al clamor del pobre, cuando nosotros permanecemos insensibles. Entonces, es responsabilidad del gobierno hacer eso. ¿Qué ocurre cuando el gobierno no lo hace? Déjame darte 3 ejemplos rápidamente de países en Europa. En Hungría, en el año 1946, hace mucho tiempo, pero para darte una idea, había una inflación diaria del 207%. 207%. Exactamente. Los precios se duplicaban cada 15 horas. Increíble. ¿Qué va a pasar con la clase necesitada? De hecho, no solamente la necesitada, y la no necesitada Así también. Es. En Zimbabue, en noviembre del 2008, un poco más reciente, había una inflación diaria del 98%, lo cual crea una duplicación de los precios cada 24 horas. Y finalmente en Yugoslavia, en el año 1994, había una inflación diaria del 64.6%, lo que hacía que hubiera una duplicación de los precios cada 4 días. ¿Cómo vive la gente en una nación como esa? No puede vivir. El individuo, la persona, no puede ser responsable de estabilizar esa economía. Es responsabilidad del gobierno en beneficio de sus ciudadanos y más aún en beneficio de aquellos más necesitados. Esa responsabilidad cae de manera casi exclusiva sobre lo que es el sector, la economía nacional, el sector gobierno. Te das cuenta entonces que sí tiene bajo la economía de Dios un rol vital que jugar en favor de los ciudadanos de esa nación. Miguel, hablando de la economía nacional desde una perspectiva bíblica, te decía que por lo que vemos en el día de hoy, cuando la economía anda mal, los crímenes aumentan, los robos también se multiplican, el hambre aumenta, las personas se desesperan, y esto es una responsabilidad no del individuo, sino del gobierno. Sí, claro, hemos estado hablando un poquito de todo eso. Definitivamente nadie tiene la potestad, el derecho de parte de Dios incluso, de tomar la justicia en sus manos. Es algo que el gobierno necesariamente tiene que hacer. Ahora, obviamente todas esas cosas que tú estás mencionando son acciones pecaminosas de los hombres, el robo, la violencia, pero igual es pecaminoso el abuso que se comete muchas veces en las economías o en el no freno de la corrupción, y entonces eso resulta en otros abusos de lo que es tu propiedad, que es robada, tu persona que es asaltada, etcétera, etcétera. La realidad es que los gobiernos tienen algunas responsabilidades específicas. Por ejemplo, como ministro de Dios, de acuerdo a Romanos 13, para castigar lo mal hecho, él tiene que regular contratos, por ejemplo, en una sociedad, porque ¿quién va a enforzar el hecho de que lo que yo firmo contigo se cumpla? Tiene que haber un organismo gestor del gobierno que si yo no cumplo me lleve a la cárcel. ¿Por qué? Porque soy un violador de lo bien hecho. Entonces él está ahí como ministro para hacer eso. La salud, el interés nacional, ¿quién tiene los recursos para poder mejorar y garantizar cierto nivel mínimo de salud? Ahora con la epidemia que hemos visto en algunos países, incluyendo el nuestro, con el aumento de cólera, ¿quién va a darle el frente a eso? Tiene que ser el gobierno. Bueno, porque él es un ministro de Dios para la administración y el bien común. Yo creo que esa es la frase clave. Él es un ministro de Dios para el bien común, y todas aquellas cosas que tengan que ver con el bien común caen sobre sus hombros. También has hablado de la salud, pero los precios, como abogada también entiendo que es parte de lo que es el bien común, la comida, los pesos, las medidas. Tiene que haber un organismo eficiente que cuando yo voy al supermercado y estoy comprando un galón de aceite, realmente haya un galón de aceite, o sea, y que no haya un engaño por parte de aquellos los que ofertan el producto,
a los que consumen el producto. Definitivamente, ahí tú vuelves a ver y luego entonces si no es así, que haya quien pueda llevarte a la justicia. Así es. Porque Él es un ministro para el bien común y para castigar lo mal hecho. Podemos hablar del transporte, ¿no? El transporte que es de bien común no puede quedar a la expensa de la especulación. Por eso los gobiernos en los países como nosotros viven regulando los precios de los pasajes y demás. La seguridad ciudadana. ¿Quién tiene los recursos y el derecho de poder actuar? El Estado solamente. Entonces te das cuenta. Y donde la seguridad ciudadana no está, pues se afectan las economías, porque se afectan los negocios. Definitivamente, el turismo. El turismo, una serie de cosas. Nadie obviamente va a querer visitar el país si es un país inseguro. Claro, entonces tiene menos divisas, menos ingresos, eso es responsabilidad del gobierno. Mira lo que dice Romanos 13:4 para leerlo literalmente. Pues es para ti, refiriéndose al gobierno, un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Bueno, eso es su responsabilidad primaria, pero eso tiene amplias implicaciones en múltiples sectores de la vida nacional. Miguel, vamos a pasar a nuestro segmento de preguntas. Definitivamente esto es un tema controversial y deben haber muchas inquietudes en la mente de nuestros televidentes. ¿Qué te parece si entonces conocemos dos interrogantes en nuestro segmento de preguntas? ¿Cómo no? Adelante. Integridad y Sabiduría es el portal a través del cual recibimos las interrogantes de nuestros televidentes. Miguel, vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. La primera pregunta dice, tomando en cuenta la mente de Cristo en cuanto a propiedades se refiere, ¿cuánto diría usted que es suficiente para un cristiano en lo relativo a posesiones y propiedades? Quizá la forma más fácil de yo comenzar a responder esto diciendo, tomando en cuenta la mente de Cristo, tanto como Cristo le apruebe. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es eso? Y yo creo que no hay una fórmula. Yo no creo que hay una ecuación que determine para que la determinación de Cristo, que la conclusión de Cristo sea una misma cantidad para todo el mundo. Porque todo va a depender desde madurez de la administración, número 2, de la gracia soberana de Dios, que sabemos que a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a uno 1. El que tomó los 5 lo convirtió en 10, tenía mucho más que el que pasó de 2 a 4. Yo creo también que va a depender del llamado que Dios haya hecho. Dios ha hecho diferentes llamados y ha hecho llamados a algunos individuos a vivir con muy poco y a otros le ha permitido vivir con más. Sin embargo, habiendo dicho eso, yo sí creo que hay un principio general que puede aplicarse a todo. En primer lugar, yo no necesito acumular riquezas para vivir más de una vida, como muchas veces ocurre. Número 2, yo no tengo necesariamente la responsabilidad de guardar para mi segunda y tercera generación. Cada generación es responsable de su sobrevivencia y yo no debo usar esa excusa para acumular y acumular y acumular. Número 3, cuando yo comienzo a ser insensible hacia la necesidad del otro para yo continuar guardando, ya yo tengo más de lo que debiera tener. Número 4, el apóstol Pablo dice, hemos aprendido el secreto de vivir en la abundancia, hay mucho, y en la escasez, ahí hay poco. Yo creo que Dios nos quiere contentos, satisfechos, teniendo mucho o teniendo poco, y a veces en una misma vida tú puedes pasar de un estadio a otro como Pablo, que tuvo mucho un momento y tuvo poco, y estar satisfecho con eso. No hay duda que, y yo me puedo colocar ahí mismo, todos nosotros, de cierto nivel social para arriba, todos nosotros tenemos más de lo que necesitamos, no hay duda de eso. Tenemos que comenzar a sensibilizarnos de manera que yo pudiera compartir más de lo que poseo. Hay una clase social que no está ahí, que le falta, no es que tiene más de lo que necesita, le falta más. Pero aún a ellos Dios le habla de que sean satisfechos con lo que tienen. Veamos la segunda pregunta, dice, ¿el término mayordomía se aplica sobre la propiedad privada? ¿No es más bien un término que hace referencia al cuidado de la propiedad de otro? Igual, como todo en la Biblia, depende si esas palabras las pongo en la boca de Dios o las pongo en la boca del hombre. Hay una perspectiva desde los cielos y hay una perspectiva desde la tierra, donde entra la soberanía de Dios, donde entra la responsabilidad del hombre. Si Dios está hablando, obviamente no hay duda de que Dios está reconociendo una verdad que está expresada en la Biblia, que Él es el dueño del cielo y la tierra. Por tanto, tú eres un simple mayordomo. Es cierto, si esa es la perspectiva de la pregunta, eso es cierto. Pero
no hay duda de que al mismo tiempo, cuando tú lees la Biblia, Dios reconoce que ese mayordomo en quien Él le ha dado ciertas cosas, por este tiempo Él le reconoce una propiedad que es de Él. Por eso Dios habla de que respete la propiedad de tu vecino, de que no entre en su tierra, una serie de cosas. Entonces, se supone que yo ahora, con eso que tengo, que desde la perspectiva humana es mía, yo necesito administrarla correctamente. La administro correctamente de una forma, no solamente siendo honesto, sino de una forma que yo pueda contribuir a ayudar al necesitado. Entonces, la mayordomía implica, es básicamente, si nos vamos al tecnicismo, es administración, una buena administración de lo que tengo en mi mano como administrador o de lo que tengo en mi mano como dueño. Desde la perspectiva divina, Dios es el dueño y yo soy un simple administrador. Definitivamente. Desde la perspectiva humana, yo soy el dueño de aquello que Dios pone en mis manos y Él reconoce eso por este tiempo, aunque Él sabe que en último caso, cuando todo es dicho y hecho, Dios sigue siendo el dueño del cielo y la tierra. Miguel, nuestro tema de hoy ha sido un tema bastante amplio. Lamentablemente debemos hacer una pausa en el día de hoy para continuar entonces la próxima semana con este programa y ver cuál es la visión bíblica de la economía nacional y la opinión de Dios acerca de aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen poco. Pero por el día de hoy, ¿cómo nos despides? Bueno, yo creo que mucha gente, como hemos dicho en otras ocasiones, no entiende que la Biblia tiene tantas cosas que decirnos acerca de diferentes ámbitos de nuestro quehacer diario. Este es uno. La Biblia tiene cosas que decirnos acerca de nuestras finanzas personales, pero tiene cosas que hablar acerca de lo que es la economía nacional. Yo no sé quiénes nos están viendo, pero es posible que alguno de los que nos estén viendo tenga injerencias en el gobierno o los gobiernos, porque el programa se ve en 25 o 30 países diferentes. Entonces, si usted tiene injerencia en lo que es el gobierno de su nación, mi invitación es que usted pueda meditar acerca de una de estas cosas que hemos dicho, de tal forma que realmente lo que es la palabra de Dios, lo que es su verdad, pueda comenzar a crear una cosmovisión nueva en su mente, de forma que usted pueda primero personalmente comenzar a vivir distinto y luego tratar de influenciar el gobierno al cual usted pertenece de una manera positiva, que refleje mejor los valores de Dios, que refleje una nación más justa, que refleje mejor lo que es la ley de Dios y que a la vez usted pueda hacer un esfuerzo anticorrupción de tal manera que la nación pueda resultar bendecida, su vida personal pueda resultar bendecida y que a la vez entonces pueda ser una nación, como ya acabo de decir, que refleje mejor lo que es el carácter de nuestro Dios, lo cual le va a evitar ya de por sí muchas de las consecuencias que las naciones sufren. Esa es la realidad, muchas de las consecuencias por las cuales nosotros pasamos, producto a veces de administraciones que no son de la mejor, por ejemplo, es fruto precisamente de nuestras malas decisiones y del juicio que Dios muchas veces nos impone a nosotros como nación en general. Busque a Dios, Él es la sabiduría para el individuo y Él es la sabiduría para la nación. Miguel, muchísimas gracias. De hecho, te invitamos a ti, obviamente, como siempre, y a nuestros televidentes a que nos acompañen la próxima semana para la segunda parte de nuestro tema sobre la economía. Amén. Será muy bueno estar aquí de nuevo. Recuerda que nuestro programa de hoy es parte de nuestra serie El Gobierno, la Economía y la Ciencia a través del lente de Dios. También le recordamos que puede visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.